El Señor va a seguir obrando. Dios no se ha detenido de hacer su trabajo en tu vida. Dios va a continuar trabajando en tu familia. Porque el Señor, dice la Biblia, que terminó la obra que había comenzado en Job. Aunque Job se vio en un proceso difícil, dice la palabra del Señor que Dios le devolvió multiplicado a Job lo que Job había perdido en el proceso. Entonces, lo que tú estás viviendo ahora simplemente es un proceso. Tú no morirás en ese proceso. En cambio, vivirás, dijo el salmista, para contar la grandeza y las maravillas de Dios. Tu Salvador se llama Cristo. Los discípulos se sentían confiados estando a la vera de Jesús. ¿Por qué? Porque Él era el único Salvador. La Biblia no registra en ningún otro lugar que los que rodeaban a María se sentían amparados. Porque María era una mujer igual que tú y que yo. Bueno, escogida por Dios entre los hombres, como nos ha escogido a nosotros para predicar su palabra. Como un canal de bendición, pero no como una diosa. María no es una diosa. María necesitaba también creer en Jesús para ser salva, por si usted no lo sabía. Porque en un momento determinado fueron a donde Cristo a buscar lo que él estaba predicando, la palabra de Dios. Y alguien le dijo: tus hermanos y tu madre te buscan. Y Jesucristo le contestó: mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi papá, que es Dios, que está en el cielo. Entonces era un propósito de que Jesucristo viniera a morir para darnos vida. Pero no era que había otra historia fuera de Jesús. La única historia de salvación era Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que pueda salvar. Dijeron los apóstoles en Hechos 4:12. Entonces, ¿cuál es tu único salvador? Jesús. Por lo tanto, clama a mí que yo te responderé, dice la palabra. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si estás clamando a María, estás clamando equivocado. E incluso, oye, como muchos ruegan, dicen: ruega por nosotros los pecadores. Pero María necesita que rueguen por ella. Porque la palabra de Dios dice que los ídolos no tienen poder, mi hermano. Es la Biblia que lo dice. Los ídolos no tienen poder, y te lo demuestro por la palabra. Los ídolos no tienen poder. ¿Cuántos ídolos tenía el faraón? 10 ídolos. 10 dioses que ellos adoraban, creyendo que esos tenían poder. Sin embargo, cada plaga que Dios le envió al faraón representaba la mortandad de un ídolo de lo de él. Yo se lo voy a comprobar ahora mismo por la Biblia. Cada una de las plagas enviadas en Egipto, en la historia del Éxodo, tiene una conexión simbólica con deidad egipcia, que eran, óyeme, que eran dioses adorados en tiempo de los egipcios. Aquí yo te voy a demostrar que ningún ídolo tiene poder comparado con el Dios de Moisés. La primera señal que Dios mandó fue la transformación del agua en sangre del Nilo. La transformación del agua en sangre mostró el poder de Dios sobre el río, que era crucial para la vida y la cultura egipcia. Dios le demostró a ellos que Él era el único que daba vida y quien la quitaba. Él era el único que tenía poder sobre la naturaleza. Eso demostró Dios con esa señal. En la segunda plaga fue la plaga de las ranas, relacionada con la diosa Ekef. Era una diosa que se llamaba Ekef, llamada por los egipcios, la cual era una diosa que tenía la cabeza en forma de rana. Era la diosa supuestamente de la fertilidad y del parto.
La invasión de ranas fue un desafío del poder de esa diosa. Porque está bien, los dioses pudieron convertir, los magos de Faraón pudieron convertir una cubeta de agua en sangre con su truco, pero ellos no pudieron detener la plaga de la rana. Entonces Dios, desafiando a su Dios, a su diosa Ekel, la avergonzó delante de ellos mismos y le dijo que su diosa no tenía poder. Escucha palabra de Dios. Ay, que tú no conoces el contexto histórico de lo que yo te estoy diciendo. Entonces, la tercera plaga era la de los piojos, asociada con la tierra y la creación. Se cree que esta plaga desafió a los magos egipcios y su capacidad para controlar la naturaleza. Recuerde que Dios es Dios de los cielos y Dios de la tierra. Míreme, cuando Dios dice que llegó a tierra egipcia, el problema de la plaga, había un llanto. El problema de la plaga de los piojos, había un llanto. Porque dice que eran como la arena de la tierra. Y tuvieron el faraón que rogarle a Moisés para que Dios detuviera esa plaga. La cuarta plaga era la de las moscas. Podría estar relacionada con la deidad de Uaishi, un dios, el dios de las moscas, que simbolizaba la protección contra las plagas. La quinta plaga era la del ganado. Se asocia con las diversas deidades, incluyendo a Apis, uno de los dioses que tenía la cabeza de un becerro, el dios toro de los egipcios. La muerte del ganado demuestra el poder de Dios sobre sobre la creencia de los dioses de los egipcios. La plaga número 6, la úlcera en la piel, podría estar relacionada con Sekhmet, la diosa de la guerra y de las enfermedades que ellos adoraban, mostrando el poder de Dios sobre la salud y la enfermedad. Porque Dios, el que envió la llaga, también cuando los egipcios se humillaron y dijeron que iban a soltar al pueblo siendo mentira, Dios lo chanceó y se la quitó. Le demostró que el que sabía de la enfermedad y de la cura era Dios. La plaga número 7, los granizos que cayeron del cielo a la tierra de los egipcios, como un aviso de que el faraón tenía que libertar el pueblo de Dios. Relacionada con el dios Nut, el dios según ellos, el dios del cielo y de las aguas del cielo y del aire. La fuerza constructiva del granizo mostró el dominio de Dios sobre las fuerzas naturales. El faraón entendió que ese Dios de agua y de brisa era un disparate. No tenía poder. Moisés le demostró que el único Dios, era el Dios de Israel. Y la palabra del Señor lo dice claro. La plaga número 8 era la plaga de los saltamontes, de las langostas, llamado Esperanza aquí en este país. Se asociaba con la diosa de la cosecha, la cual fundamentalmente era la diosa de los egipcios de la agricultura. Ellos adoraban una diosa que para ellos esa diosa era que le daba la fertilidad al terreno y que le hacía que los árboles tuvieran mucho fruto. La devastación de la langosta, dice que la langosta, esa plaga que Dios mandó, consumieron todos los granos del campo y no había ni siquiera qué comer. El Señor reflejó el control que tiene sobre la provisión. Oiga esto. Y la última, la matanza de los primogénitos. Esta es la plaga final que opone a Faraón y lo mete entre la espada y la pared. Que lo que más amaba a su hijo, llamado Rab, quien era considerado un Dios viviente, su hijo.
La muerte de los primogénitos fue un acto decisivo de que Dios mostró su poder supremo sobre el faraón, diciéndole: aquí el que cede la vida y de la muerte soy yo. Alabado sea el nombre de Cristo.